Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Retomando estas entregas de nuestro podcast Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Estamos alcanzando la entrega número 40. Para nosotros es un motivo de mucha alegría porque significa que hemos logrado cierta constancia, alguna distancia mayor entre uno y otro, algunos más cerca unos que otros, pero al final es algo que nos complace seguir manteniendo la iniciativa de que esta idea de una u otra forma cale en el pequeño pero muy cálido grupo núcleo que se ha logrado consolidar. Sí, se ha hecho una comunidad muy bonita. Sí, mi compañera habitual pues tiene, al igual que la última entrega, la batuta para conducir esta nueva entrega número 40. Van a ser estos capítulos como medio que como vayan viniendo, vamos bien. Sí, por lo regular son así. Por lo son regular, más espontáneos. Sí, son Y genuinos. Exactamente. La pauta sigue siendo es hablar sobre lo que surja. Yep. Por más que tengamos un tema que nos guste hablar al inicio, pero en realidad tiene que ver con tocar sobre o hablar sobre lo que surge en la conversación, porque la pauta es compartir cómo se practica el budismo Nichiren, cómo vivimos el budismo Nichiren, Exacto. cómo actuamos basados en nuestra práctica de esta ¿Qué hago yo con esa filosofía teoría religiosa. que leí? ¿Qué hago yo con esa teoría? Exactamente, la teoría budista sigue siendo muy rica, extensa, milenaria, pero eso se tiene que comer, eso se tiene que actuar, se tiene que vivir. Y bueno, la idea de este podcast es ese. Cuénteme, señorita Najo, ¿cómo le va? ¿Cómo le está yendo en sus proyectos personales? No me quejo, chévere, sí. No quejarse es importante, pero uno tiene derecho a decir, yo quiero otra cosa. A ver, quiero 2 veces más. a la semana, no deja de pasarme, por supuesto. Pero no, en general siento que bien. Vamos encaminaditos al éxito siempre. Chévere. Bueno, aunque siento yo que no rendirme ya es un éxito, ya es un logro. Eso es bastante contundente y se pierde de vista o pasa por debajo de la mesa en épocas como esta. El hecho de poder mantenerse a flote ya resulta un logro. Sí, no me acuerdo en dónde fue que vi en una película, en un resumen de una película, no sé, no, la verdad. Pero, Dios, tengo 23 años y yo no me acuerdo de nada, imagínate los 60. Y el viejo soy yo. Son cositas. Bueno, el punto es que la frase que escuché era que decía, un pequeño acto de valentía sigue siendo valentía. Entonces creo que igual se puede aplicar al éxito. O sea, no hay que hacer de menos los pequeños éxitos que tenemos cada día. No hay que menospreciar. Porque la vida es difícil. No hay que menospreciar lo que uno logra. Sí, y el no rendirse ya eso es. Es bastante. O sea, en realidad las circunstancias están muy difíciles. Los que están en Venezuela saben de lo que estamos hablando. Para los que no están en Venezuela, también no saben. No los vamos a abollar con cuentos, con detalles innecesarios, pero sí estamos viviendo momentos muy complicados a nivel económico, social, político, cosas que se vislumbra que se van a complicar más en la medida que pasen las semanas y meses. Y pero bueno, eso o sea, la palabra a utilizar debería ser nos inspira. Exacto. A seguir manteniéndonos firmes, porque eso ya es nuevamente una prueba contundente de que la energía necesaria se obtiene de la Myoho Renge-kyo y de la revolución humana, como proceso que justamente surge de ese Daimoku que tenemos que hacer todos los días. Sí. Sabes que yo siempre digo, pues obviamente de tanto que hablamos, muchas veces te lo he dicho, que a mí no me gusta ver noticias porque no me gusta cargarme de información negativa, pues. Y de hecho yo no sigo ninguna página, bueno, yo Instagram no uso tanto Instagram, pero antes usaba más y en ciertos momentos llegué a seguir páginas de noticias, pero ya después decidí no hacerlo porque me agobia, o sea, genuinamente me preocupan esas noticias y bueno, no hago eso. No veo noticias en la televisión porque, o sea, no, televisión por cable no veo nada de eso. Pero, por ejemplo, en TikTok, vivo gran parte de mi día en TikTok, sí me aparece mucho y es como muy agobiante. Entonces, yo a veces sí, no es que pierda la fe en la humanidad, no, es algo así muy drástico decirlo, pero sí es como que, chamos, son demasiadas cosas que pasan, demasiadas cosas negativas y como que
el nivel pues es muy grande. Entonces es como, a veces es un poquito inevitable pensar, bueno, pero ¿qué tanto puedo hacer yo al respecto? No sé si te pasa. Me pasaba mucho, ahora me pasa menos, Ok. porque creo que en otra entrega, o sea, ya hemos hablado, pues, madurar, Ujú. que también puede ser envejecer, ¿sí? Este, te da como más recursos para manejar ese tipo de cosas, ¿sí? Ok. Te da más fortaleza, más ecuanimidad, más resistencia, paciencia, perseverancia. O sea, son características que otra vez la experiencia hace que o las desarrolles más o termines de descartarlas, ¿sabes? Una de Ok. las dos. Y creo que practicar de manera regular y continua hace que parte de ese proceso de revolución humana que venimos conversando, Ujú. haga que esas características las desarrolles más y para bien. Es decir, Ok. en mi caso yo no puedo dejar de leer noticias, ¿sí? Sí. Y, ojo, a veces sigo a personas que me extraen mucha confianza que dicen, pues, despéguese de las noticias, Ujú. apáguelas, ¿no? No se embote tanto de las noticias, Sí. sobre todo para el caso de Venezuela, ¿no? Ujú. Que te dicen, olvídate, deja que esas cosas vayan con su ritmo, al final tú no puedes intervenir de manera directa, Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso es sano, ¿no? En un punto de Sí, vista esa sano. es como la postura un poquito que tengo yo. Ok. Por otro lado, eh, para mí es como una exigencia saber qué está sucediendo. Ok. No solamente en el ámbito nacional, sino en el mundo. ¿Sí? Y sí sigo varias fuentes que considero confiables, ¿ok? Agencias de noticias independientes y ese tipo de cosas, ¿no? Periodistas que de una u otra forma transmiten confianza a mí y pues sigo. Y trato obviamente de ser suficientemente responsable como para separar lo que es la objetividad de la subjetividad, cosa que es Ok. muy complicada y es muy Sí. difícil, pero parte otra vez del proceso de elevar la condición de vida, Ujú. es decir, no es igual leer la misma noticia desde la animalidad o el infierno Sí. que leerla desde la condición de vida del bodhisattva o inclusive la budeidad, ¿sí? Es diferente. Entonces, en Ujú. mi caso, que no significa que siempre lea noticias de la budeidad, obviamente no, pero sí es un esfuerzo y un ejercicio que me obligo a hacer. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasa? Medio Oriente, Rusia, Ucrania, Venezuela, cualquier otro lugar, conflictos en Europa, conflictos en Sí. América Latina, ese tipo de cosas. Si trato de una u otra forma procesarlos desde una condición de vida alta, para poder entender inclusive mucho más a no solo a la humanidad como un todo, sino también entender a los tres presidentes de la Gakkai, Makiguchi, Yosei Toda y Daisaku Ikeda, que tenían muchos más recursos a nivel de información que yo y nunca perdieron la esperanza en la humanidad. Entonces, si tú te esfuerzas, o yo digo, me esfuerzo para ser un discípulo de los tres maestros de la Ujú. Soga Gakkai, ¿no? Mentores eternos. Me esfuerzo para eso. Oye, no puedo hacer otra cosa que tratar de aplicar o de vivir bajo esos parámetros. ¿M? El mundo va a seguir, porque Sí. no se va a detener, va a seguir experimentando conflictos, unos más rudos que el otro, unos más incomprensibles, porque hay cosas que pasan que tú dices, Exacto. Eso ¿cómo, no o tiene sea, ni pies ni cómo es posible cabeza. que pasen estas vainas a estas Total. alturas? Sí. ¿No? Pero van a pasar, ¿no? Ujú. Y nuevamente tú tienes que, de una u otra forma, desarrollar la capacidad de procesar toda esa información desde una condición de vida alta. ¿Sabes con qué me pasa mucho eso? Que yo digo, pero es que ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida suceda? Sobre todo con las sectas en general. Más que todo, bueno, religiosas, que es lo que más uno ve, ¿no? Hay obviamente sectas de otro tipo. Pero a estas alturas de la vida siguen habiendo Todavía. sectas Sí, heavy, ¿ok? Pero heavy. O sea, yo muchas veces digo, bueno, ok, entiendo en generaciones anteriores porque claro. uno estaba más desconectado del mundo. O sea, saber exactamente qué pasaba en otro lado del mundo fuera de televisión o Mm, revistas o periódicos era más difícil. Pero ahorita que tenemos el mundo ahí, o sea, se me hace muy loco, pero sigue pasando. sí, Entonces, está fuerte. está fuerte, Sí. porque es inevitable Sí. que la humanidad siga haciendo este tipo de cosas, ¿no? Ujú.
Me refiero a buscar posturas, planteamientos, ideas que le den rienda suelta donde sientan que pueda me refiero a las personas, darle rienda suelta a sus más profundas frustraciones o necesidades de expresar, ¿sí? Sí. Hace poco hubo un atentado muy feo y muy fuerte en la parte más extrema del Asia del Norte, con un núcleo de estas sectas extremistas de las más radicales, ¿sí? Donde nuevamente tú terminas diciendo, ¿cómo es posible que eso pase en estas alturas del partido de la humanidad? Totalmente. Y siguen pasando. Y se irán, así como, fíjate, una de las grandes premisas evolutivas de la humanidad va a ser, la tecnología va a seguir avanzando. Exacto. Y va a seguir avanzando desde todo punto de vista. Es decir, va a avanzar para funcionar a favor de sustentar la vida, mejorarla, desarrollar más formas de cuidar la vida como la conocemos, ¿sí? Y por otro lado también va a avanzar los métodos para destruirla más rápido. Sí. Esas dos cosas van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque para el budismo es una premisa básica y fundamental que el bien y el mal siempre van a existir. Entonces, así como otra vez hay avances tecnológicos para sustentarla, van a haber avances tecnológicos para eliminarla de formas más rápidas e inhumanas. Sí. Y es algo otra vez con lo que vamos a tener que convivir, pero la propuesta, la gran apuesta que promueve, quizá la palabra menos indicada sea apuesta, pero la gran sentencia del budismo es que necesitamos más individuos que se convenzan que es posible. El camino de transformar los corazones es el más largo, es el más tedioso, es el que menos nos atrae porque no es inmediato, ¿no? Pero es el único que garantiza que logremos la subsistencia. Sí. ¿Sabes qué? No sé si hace tiempo tuvimos... No, o sea, estoy segura que tuvimos esa conversación, pero no me acuerdo si fue para un podcast o nosotros de tanto que hablamos. Pero que te había preguntado que si tú crees que, o sea, que hay dos posturas muy famosas, digamos, respecto a la tendencia del ser humano. Entonces, que el ser humano nace bueno y el entorno lo vuelve malo, o el ser humano nace malo y son las reglas sociales las que lo hacen bueno y lo contienen. Y no me acuerdo qué me respondiste, por eso siento que en realidad sería una postura muy chévere como para desglosarla aquí. Pero es difícil pensar que el ser humano no es malo por naturaleza, porque como que mirando un poquito a la sociedad, siendo que el ser humano sí tiene como tendencias muy autodestructivas. Entonces, eso hace difícil mantener la fe y la esperanza. Mira, sí lo hablamos en un podcast. Okay. Y la respuesta corta es, como para el budismo, todo ser humano nace con la budeidad de forma innata. Okay. Entonces, la premisa universal para el budismo es que todo ser humano nace con el potencial de manifestar la energía más poderosamente positiva que existe en el universo, que es la budeidad, de manera innata. Okay. Si para el budismo hubiese la posibilidad, yo desconozco a nivel histórico, creo que no existe, pero no puedo asegurarlo, de que hayan habido ciertas tendencias budistas que digan, no, hay personas que no nacen con la budeidad. Eso creo que no existe. Lo que existía antes era que tú podías nacer y vivir en un solo mundo, en un solo estado, ¿sí? Y eso no lo cambiabas. Eso sí existía en enseñanzas previas al Sutra de Loto. Yo he visto personas que yo digo, no, dudo que tú conozcas algo más que los puntos bajos por su manera de vivir. Pero eso es una cosa distinta. No quiere decir que no pueda como cultivar, digamos. Son dos cosas distintas. Pero siento que sí, como que hay personas, tú no sales de ahí. Que hay personas que van a vivir su existencia. Exacto. En el infierno, hambre, animalidad, éxtasis, tranquilidad, ira. ¿Y de ahí no van a salir toda su vida? Sí. Sí. Eso sí, para el budismo es algo que existe. Y sobre todo en esta época que se llama el último día de la ley. Okay. Pero tienen de forma innata la budeidad. Exacto. Que nunca en su existencia la conozcan. Es otra cosa. Que
que es posible que no se conecten en esta existencia con alguien que les diga que existe. Eso es otra cosa. Y para el budismo pertenece a la manifestación de su mal karma, ¿no? Que no se conecten con la enseñanza que dice que de manera innata tiene ese potencial de verdadera independencia, que no depende de nada externo, ¿no? Es posible que sí, que no se conecten en esta existencia, por eso es parte de su mal karma. Sí. Pero para el budismo eso es una realidad. Toda persona trae eso de manera innata. Entonces el bien lo trae de manera innata. Ahora escucha esto. Esto me encantó, este capítulo. Tengo un amigo que se ha convertido, de hecho, en un gran amigo. Muy chévere, confirmo. Que no conoce, no es que no conozca, que no ha visto ninguna de las películas de Star Wars. ¿Cómo es posible esto? Sí. Entonces justamente ha sido un tema reciente que van a reestrenar el episodio 1 por los 25 años y tal, ya estamos cuadrando ir y él quiere empatarse en eso, pues. ¿Okay? Así que va a ser genial. Y entonces en estos días me manda justamente por TikTok un pequeño corto donde dicen que hubiese pasado si Anakin, el gran personaje de sobre todo la primera gran parte de la saga, no se hubiese muerto, ¿quién iba a ser su maestro oficial? Que se llamó Qui-Gon Jinn. Porque este maestro era el que literalmente no le importaba, y quien hace este video justamente lo plantea así. A él no le importaba haber captado que este chamito, porque era un chamito, tuviese una batalla interna entre el bien y el mal. Porque se suponía que este iba a ser el personaje que iba a traer el equilibrio a la galaxia entre el bien y el mal, ¿no? Pero este personaje que iba a ser su maestro, él percibe esa lucha, esa batalla interna que tiene este niño, ¿sí? Y él dice, no importa, él es el que va a... Pero resulta que este maestro lo matan, ¿no? Y la persona que plantea esta teoría dice, ¿no? Hubiese sido interesante si él no muere, él sigue siendo su maestro y le enseña a este niño a manejar esa batalla interna entre el bien y el mal, que de hecho siempre la tuvo, pero que llega un momento donde ya no puede más con el equilibrio y se baja hacia el lado oscuro, hacia el mal y no hacia el bien. Y creo que ese planteamiento termina siendo lo que sucede en cada uno de nosotros. Nosotros nacemos con ese potencial de o manifestar la budeidad o dejarnos arropar por la oscuridad fundamental, que sería el lado oscuro. Que al final es mucho más sencillo. Sí. Termina siendo mucho más atrayente por lo fácil que es manifestarlo. El lado de la luz, el lado de la budeidad en este caso, es un hecho consciente, ¿entiendes? Mientras que el otro es instintivo. Por instinto lo manifiesta. Y me pareció de verdad, bien, bien interesante el planteamiento en esta saga que adoro. Y que se divide adoctrinando a todo el que me permita adoctrinar. Sí, por eso me parece rarísimo que no hayas arrastrado a Arturo a... No, ya. Ya, exacto, comienza, ya se hizo, pero siendo que se tardó. Sí, pero el asunto es que ese planteamiento me pareció genial. Si hubiese tenido a su maestro, de verdad que tenía la fortaleza y el compromiso tal, ¿no? Porque captó eso en este chamo, hubiese sido otra la historia. El chamito termina asumiendo a otro maestro que lo hace más como bueno, vale, voy a ser yo, ¿sabes? Yo te voy a entrenar porque voy a cumplir lo que mi maestro me hizo prometerle. Claro. Y no es que lo haya hecho mal, pero él no tenía la misma capacidad que el otro para captar toda esa batalla interna que estaba sucediendo en esa persona. Nuevamente, creo que esa batalla la tenemos todos, desde el día en que nacemos en esta existencia hasta el último día de nuestra existencia. Una batalla continua entre el lado oscuro y la budeidad, entre la oscuridad fundamental y el lado de la luz, ¿no? ¿Cómo hacemos que gane uno o el otro, ¿no? Otra vez, para el lado oscuro es mucho más fácil porque con solo dejarnos guiar por el instinto ya estamos listos. Exacto. Mira, anoche, otro capítulo. Anoche fuimos a ver una película muy buena. No voy a decir cuál, pero es muy buena la película. Y las propagandas que salen antes, la publicidad que sale antes, hay una publicidad de una de las empresas operadoras de teléfono de Venezuela, que la publicidad es una chica haciendo una transmisión en vivo.
por Instagram, pues la red que más se maneja. Y la chica comete un error, le da vergüenza lo que está pasando porque está cometiendo un error en vivo, ¿no? Pero en ese momento la llama otra amiga por esta línea de teléfono de este operador, ¿no? Para decirle, amiga, eres tendencia. Y entonces eso, por supuesto, cambia la actitud. Esa es la propaganda. Ok. Mi mirada fue esta ante mi esposa que estaba allá al lado, ¿no? O sea, ¿entiendes? ¿Tú entiendes algo? Yo no estoy entendiendo nada. ¿Qué es lo que estamos publicitando? ¿Sí? Sí. El lado oscuro sí. va a ser mucho más fácil de vender. Exactamente. Que el lado de la budeidad, el lado de la luz. Eso es muy complicado porque no se vende. Eso es algo que tú no vendes. Eso es algo que tú inspiras a desarrollar, pero no lo vendes. ¿Sabes qué? Eso es... Bueno, a mí personalmente a veces me cuesta entender eso. Que tú no lo vendes, tú inspiras a y ya. Y que no está en tus manos 100% si sucede o no, digamos, en otra persona. Por ejemplo, o sea, para ponértelo más claro. Tú ves a una persona sufriendo y tú le dices, mira, la mejor en aquí, de la solución, tal y tal, no sé qué, te pregunta, tú le respondes y siempre estás ahí. Y tú ves que esa gente se hunde y se hunde más en la miseria y desolación de su vida. Y tú, mira, o sea, pero, no sé qué, no, pero es que no quiere y tal, y no sé qué. A mí, en lo personal, a veces sí me da mucha rabia, que es como que, brother, pero ahí tienes la solución y prefieres no tomarlo. Porque la mayoría de veces, no, es que eso me pasa porque tal cosa, o bueno, o sea, obviamente sin denigrar nada. Es decir, no, es que a mí me echaron algo y por eso en la vida, las malas vibras y no sé qué. Y es como, pero ¿por qué te cuesta tanto asumir la responsabilidad? O sea, y me ha pasado en casos en estos días, o sea, genuinamente me dio mucha rabia. Ay, no, mira, sabes que no me sigas contando, porque ni siquiera lo vivencié yo. Fue que mi mamá me llegó y me contó de la conversación que tuvo con una amiga. Entonces ella le dice, no, es que mi hermano está así, porque es que le echaron algo definitivamente. Y mi mamá le dice, mira, no será porque él era malandro, él abandonó a todos sus hijos, él dañó a mucha gente por la actividad que él hacía, y todas esas cosas. Para usted de contar. Podría ser. Digo yo, no sé, aquí, o sea, yo aquí de loca, ¿no? No, es que le echaron algo. Entonces mi mamá le dice, pero ¿por qué es tan difícil aceptar la responsabilidad de tus actos y no de que es algo externo? Sí, bueno, no, es que le echaron algo y ya, y de ahí no salió. Entonces, obviamente a mí me produce, bueno, y además por la cercanía con esta persona. Digo, como que, brother, pero sí. ¿Qué necesidad? Entonces, a mí me estresa en lo personal. Trato de no... Yo creo que a muchos. Tomármelo, o sea, tan a pecho, pero es que a veces es muy complicadito. Es complicado. Y entonces, pero sí trato siempre como de tener esa, o sea, como ese recordatorio de que mira, o sea, tú le puedes presentar la ley, o sea, con ya presentársela y todo eso, ya tú estás conectando con esa persona, o sea, le estás conectando a esa persona a la ley. Pero no quiere decir que en el momento ella lo va a hacer. Bien. Y otra de las cosas que uno no tiene que olvidar, perdón, es que esa conexión ya no se rompe más nunca. Exacto, sí, ese es como el premio de consolación. Porque a veces es muy difícil. O sea, de verdad que a veces es muy complicado que la gente entienda porque es muy, o sea, da miedo. Yo entiendo que sí da miedo a asumir la responsabilidad. Muy bien. Porque... Una de las razones. Exacto. Porque, bueno, la revolución humana es una lucha con uno mismo. O sea, hay otra forma de abordarlo. Para el budismo, esta época está caracterizada por lo que llamamos los 3 venenos. Que son la avaricia, la ira y que avaricia se entiende perfectamente. La ira de repente no tanto porque tiene que ver con un término que más bien tiene que ver con perversión, manipulación, ¿sí? Y no con la ira del enojo, la rabia, ¿no? Claro. Y la estupidez. Y ese otro término que suena muy feo, ¿sí? La estupidez. Exacto, suena muy feo porque hay otra palabra que también se usa para explicarlo, el término, el concepto, que tiene que ver con ignorancia. Okay. Y aunque no es que suene más bonito,
¿sí? Porque o sea, no es como para decir, una persona está sumida, está absorbida por la estupidez o por la ignorancia, ninguna de las dos suena mejor que la otra, o digamos que desde un punto de vista genérico o general. Pero la forma de explicar por qué se llama estupidez o ignorancia es donde creo que va la clave, ¿no? Okay. Porque tiene que ver con ignorar que posees la budeidad. Okay. Ignorar que posees la capacidad de enfrentar y transformar todo lo que te toque transformar, ¿sí? Lo ignoras. Yo sé, no es que seas estúpido, que es la palabra fea, ¿no? Es que ignoras que eso existe. Y lo que hablábamos hace ratico, van a haber muchos millones y cientos de millones de personas que en esta existencia no se conecten con nadie que les diga, hay algo que se llama budeidad. Puede ser que no lo creas. Y está bien que no lo creas, porque tú has crecido creyendo otra cosa, ¿sí? Puede ser que te dé miedo, ¿sí? Interpretar, ya va, como es que yo soy el responsable de todo lo que me sucede y incluso a mi alrededor. No, si yo crecí pensando de que eso era justamente algo externo, claro, que o ya determinaba lo que me iba a pasar, y si yo me porto bien, esa persona, o eso va a determinar que me vaya bien, o incluso que no, esas son energías y fuerzas que otros manejan y que me mandan para que me vaya bien o mal. Okay. No, pues resulta que hay otra forma de pensamiento que nace en el siglo 4 o 5 antes de nuestra era y que en el siglo 13 de nuestra era alguien le pone nombre, Nam-myoho Renge-kyo, que te propone otra cosa. Porque incluso, otra vez diciendo, la filosofía budista nace en el siglo 5 antes de nuestra era. Pero filosofía, una forma de ver la vida, una forma de abordarla, ¿sí? Pero la verdadera causa, la acción para transformar la raíz de todo tu sufrimiento nace en el siglo XIII con Nam-myoho Renge-kyo, con Nichiren, ¿no? Entonces, creo que en Brasil me comentaban que alguna oportunidad, o sea, el comentario fue, lo que nos dijeron en Brasil, eso fue en 2015, Okay. es que nuestra tarea es hacer que más personas conozcan de la postura budista del Nam-myoho Renge-kyo, porque hay muchas personas que se van a morir y sin saberlo, ¿no? Entonces, como tú acabas de decir, el hecho de compartir la ley con alguien no significa que tenga que practicarla ahí mismo, pero por lo menos que la conozca, que sepa que existe, porque nuevamente ese vínculo, ese premio de consolación que acabas de decir, ¿no? Ok, ya lo conoce y más nunca se va a romper ese vínculo kármico, pero eso no significa que no puedan pasar 35 años hasta que esa persona se decide, bueno, vamos a probar, pues, vamos a ver si el Nam-myoho Renge-kyo funciona. Eso puede pasar. Sí, que sí pasa. He oído cosas así. Sí, dependiendo del karma de la persona, claro que pasa. Pero creo que la postura tiene que ser esa, ¿no? Hay que hacer que más personas conozcan que existe una ley de causa y efecto, que existe una ley del karma, que existe la propuesta de que si tú te transformas, transforma tu entorno, ¿no? Y otra cosa con las creencias, tienen que ver con esta manera, pues hace ratico hablas de las sectas, ¿no? Sí. Y no solamente hay sectas, sino que hay la palabra más distorsionada serían los gurú modernos, ¿no? O sea, el gurú, que sería como un sabio modernos, ¿no? Que te plantean nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de alimentarte, nuevas formas de ejercitarte, porque así cambias tu existencia. Sí. Y no es que esté mal. Hay cosas que transforman tu manera de actuar en la vida, obviamente cambian tu vida, pero no están limpiando la raíz. Ninguna de esas propuestas habla de la transformación de la raíz, ¿no? Y la raíz viene siendo el karma. Si tú consigues una postura filosófica, línea de pensamiento que diga, esto que te estoy planteando cambia el karma. Y bueno, tendrás todo el derecho a probarlo, ¿no? Y de una u otra forma a equipararlo con lo que propone el budismo Nichiren. Pero mientras no, el budismo Nichiren será la única propuesta filosófica y religiosa que plantea que el karma se cambia y que es lo único que garantiza un cambio profundo, que es lo que llamamos revolución humana. Okay.
¿Le parece? Sí. ¿Cómo se te hace? O sea, te pregunto yo porque obviamente tú hablas con muchas personas y yo todavía no logro llegar a ese punto de cómo se te hace tan fácil como presentarle esa postura a las demás personas. No es una tarea fácil y va a depender de la persona, del interlocutor, qué dices o qué haces. Quiero decir, es lo que creo, ¿sí? Okay. Y de hecho siempre, usando como ejemplo a Ikeda Sensei, y decía Daisaku Ikeda, que a su vez nos contaba cómo lo hacía Yosei Toda. Okay. Fueron individuos de una sabiduría destacable para poder reconocer cómo interactuar con el interlocutor que tuvieran, ¿sí? Entonces, no es igual hablar con uno de mis panas vecinos de aquí de la calle o hablar con un profesor de politología de la Universidad Central. O sea, el interlocutor va a ser diferente, ¿sí? Y por esa diferencia, el recurso que tú manejes para transmitir esto es lo que yo creo, puede variar. Pero la esencia sigue siendo la misma. Yo quiero que desde mi corazón haya una conexión al corazón de mi interlocutor para que permita la posibilidad de creer en esto que le estoy compartiendo. Okay. Que es algo que practico, que aplico y que intento basar todas mis acciones en esta propuesta filósofo-religiosa. Okay. Entonces, nuevamente, va a ser, entre comillas, ¿no?, más fácil o más complicado, dependiendo de qué tanto sale de aquí. No cuánto sale de aquí o de aquí, sino es de aquí. Okay. Si logras hacer ese proceso lo más natural posible, siempre será fácil. Por eso te digo que el ejemplo para mí de Ikeda Sensei, de Toda Sensei, ojo, no hablo de Makiguchi porque Makiguchi tenía un perfil mucho más como enmarcado culturalmente de su época, ¿no?, que tenía que hacerse de una forma. Claro. Si él no lo mantenía haciendo de esa forma, no tuviéramos tú y yo hablando de esto, ¿sí? Okay. Él lo tenía que hacer así, ¿no? El señor Toda habló ya con miles de personas. Y de esa que pues se pierde de vista, ¿no? Claro. Pero usando ese ejemplo, tiene que ver con eso. En el corazón de ambos, y obviamente de los tres, estaba eso. ¿Qué le comparto? Para que entienda y comprenda que hay otra forma de ver la vida. Y que se la estoy compartiendo porque me interesa su vida. Okay. Ya, listo. De ahí surgen las palabras, surgen los recursos, surge el medio necesario para que tú transmitas esa clave. Por eso mi insistencia, debo reconocer que le sigo insistiendo y siempre le pregunto cuántos van, a quién lo hiciste, a cuántas personas de tu entorno les compartes que practicas. Sí, por eso, ¿no? te vuelvo y te repito. Sí. No se me da como a ti, compadre. Pero tiene que ver es con eso. Hace poco, mira, hace 2 domingos tuvimos una reunión. No, el domingo pasado tuvimos la reunión de diálogo allá. Y hubo una chica preguntaba lo mismo. Si yo practico el Nam Myoho Renge Kyo y sé que funciona, yo obtengo resultados, pero no lo comparto con otros, ¿es egoísmo? Una muy buena pregunta. Sí. Y usando algunos medios hábiles, yo planteaba lo siguiente. Si tú estás haciendo una dieta y te sirve, y tú quieres que otra persona que sabes que necesita hacer dieta, ¿qué harías tú? ¿Se la compartes o te la quedas para ti? Es una pregunta, no es para que me respondas, pero sí para que caigas en cuenta, ¿no? ¿Qué harías? Por otro lado, si tú conseguiste un nicho de negocio muy bueno y sabes que te va a dar un rendimiento, pero alto y rápido, tú se lo compartirías a otro. Entonces, sopesas, ¿no? Okay. ¿En qué ejemplo te interesa la persona? ¿En qué ejemplo no te interesa que la persona surja y salga? Eso es una forma de abordarlo. Coño, si yo estoy experimentando algo que me sirve y yo sé que puede servirle a otro, pues lo natural sería compartirlo. Pero a veces eso no se comparte por miedo, no por egoísmo. Exacto. O no por egoísmo solamente, ¿no? El miedo tiene una
profunda presencia en no compartir algo en lo que tú crees, ¿sí? Si yo soy del Barcelona, porque me encanta y crecí, para los que piensen erróneamente que soy barcelonista solo por Messi o Ronaldinho, no. Soy mucho más antiguo. Él es más antiguo que el fútbol. Que el fútbol, de hecho. Sí. Y crecí viendo el juego del Barcelona y siempre me gustó más que el Real Madrid, pues por poner ese ejemplo grande, ¿no? Okay. Pero estoy rodeado de madridistas. Hay 5 o 6 madridistas en un mismo escenario conmigo, ¿no? Y yo, ¿sabes? Levanto la mano. Yo creo que el Barça es mejor, ¿no? O sea, puedo hacerlo con mucho miedo, con mucho temor, ¿no? Pero si estoy absoluta y totalmente convencido de lo que voy a decir, lo hago sin miedo. A conciencia de que pueda obtener, bueno, pero el Madrid está jugando mucho mejor hoy. Y tienes razón, tienes toda la razón. Pero yo considero que la historia del juego bonito que hacía no solo Brasil, sino el Barcelona, a mí me encantó. ¿Sabes? Es como decir otra vez, estoy suficientemente seguro de lo que voy a exponer. Bueno, cuando uno está en una época y en un entorno en donde Caracas, Venezuela, 2024, predominan cualquier cantidad de tendencias filosóficas, religiosas, ideologías diferentes a la causa y el efecto de la teoría del karma, no es ilógico que te dé mucha inseguridad hablar con alguien, ¿no? Sí. Que te diga, no, pero es que eso yo lo consigo con plata. No, porque eso yo lo consigo pidiéndole a alguien que haga un trabajo. Exacto. No, porque es que eso me pasa a mí, porque claro, el gobierno no me deja subir, ¿no? Y cualquier cantidad de argumentos contrarios a la ley de la causa y el efecto y el karma. Okay. Entonces, te opaca, te arropa la inseguridad, ¿no? De poder plantear, mano, y si yo le planteo algo diferente a esta gente y me terminan diciendo que soy una loca de carretera, ¿no? Sí. Y me alejan del núcleo, ¿no? Ajá. Es normal que eso pase, pero ya depende de tu fortaleza. Otra vez, ¿qué hay en mi corazón? Sí. Compartirlo, porque al final no se trata de eso, quizás, y asumo la responsabilidad, quizás te has sentido presionada a hacerlo. Y no se trata de hacerlo por presión, se trata de hacerlo por... Sí, se trata de hacerlo porque es la forma en que a quienes nos interesa la gente, nosotros queremos que esa acción se haga con tal naturalidad porque el crecimiento exponencial que trae actuar de esa manera se pierde de vista. Entonces uno quiere que la gente expanda su vida. Porque otra vez, como la acción sale de aquí, garantiza un retorno de buena fortuna aquí que hace que expandas tu vida. Eso. ¿Sabes qué? Yo tengo otra pregunta. Porque sí, a veces me ha pasado. ¿Sabes que he leído mucho sobre la fe para superar los obstáculos? Y pues uno ora, entona en el mejor enguequeo para, en general, como para que tu vida chill, ¿no? Está en la budedad y toda la cosa. Pero hay veces que a uno le pasan ciertas situaciones y uno ora porque se resuelva esa situación. Y uno ora y ora y ora y esa situación está igualita. Está como blindada, como que no pasa. ¿Qué hacer en esa situación? Seguir y persistir. No hay otro argumento. Okay. No hay otra visión. Oro y no sale. Igual. Sí, tienes que seguir. Porque otra forma de abordarlo es, bueno, hay que revisar cuál es la actitud con la que estás orando, ¿no? Okay. Estoy pidiendo. Bueno, pero es que no pida, porque el gonzo no te da nada. Uh-huh. Todo lo desarrollas tú, ¿no? Todo lo extraes tú. Entonces quizás es como una línea muy delgada, ¿no? Entre pensar que eso va a venir de afuera a decir, no, yo voy a manifestarlo, yo voy a extraerlo. Pero otra vez, es otra forma de abordarlo, pero la clave es persistir. Otra forma de abordarlo es nuestro gran enemigo, o uno de nuestros grandes enemigos, es la inmediatez. Porque nosotros queremos resolver ya. Ya, ayer. Para ayer. Y no está mal porque la urgencia, ¿no? La realidad hace que sí, que yo necesite resolver para antes de ayer. Sí, no, y que la sociedad, o sea, siento que la vida actualmente es
rápido. Exacto, te exige Ya, resultados de una todo vez, está ¿no? cambiando Sí, así. exacto. Y no está mal. Pero Ok. el budismo justamente expone, o una de las premisas del budismo es que la inmediatez es el peor enemigo. La Ujú. paciencia, por el contrario, es un gran amigo. Perdón. Esa paciencia no es una paciencia pasiva, Ok. es una paciencia proactiva. Es decir, sigo entonando Daimoku, sigo actuando con conciencia de que tengo que hacer causas para Ujú. acumular buena fortuna, eh, para poder otra vez vencer esa impaciencia de la inmediatez y confiar, que es otra forma de decir tener fe en que el Daimoku que estoy haciendo va a traer la buena fortuna. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. ¿Por qué piensas que se hacen las actividades de la Soka Gakkai? Bueno, siento que razones hay muchas, pero en sí como para, bueno, atraer más gente y para como que la que ya está, digamos, o sea, practicando, no se aleje No también se aleje de qué, de la práctica. de la práctica. Muy bien. Ajá. Muy bien, sí. ¿Sí? En resumen, sí. Ok. Pero hay muchas más formas de explicar por qué una Ujú. actividad es importante. ¿Ah? Ok. Leíamos, y creo que lo comentamos aquí también en alguna oportunidad. La Soka Gakkai es una organización, eso lo dice Daisaku Ikeda, lo dijo Daisaku Ikeda, que empodera a la gente. ¿Qué quiere decir? Que el escenario del diálogo que se genera en una reunión, ¿sí? En una actividad, es para que quien llega sienta que sale empoderado. Ujú. Que significa que sale con más herramientas para sentir que puede manifestar la budeidad. ¿Sí? Entonces a veces uno está con el problema y quiero resolver, necesito resolver. ¿Sí? Hay una reunión, no puedo ahorita, necesito resolver. Y ya, se te fue la mente para otro lado. ¿Ok? Ok. Es recordar. Ahí obtengo ese empoderamiento. ¿No? Otra forma de Siento que son ahora. puntas que me estás dando. No son puntas, son absoluta y totalmente flechazos directos. Ay, mira, Hay no, Miguel. Me otra, paro y me voy. te lo dije, hay otra forma, un párrafo más adelante en el mismo estudio, decía, uno no tiene que asumir que yo soy parte de la Soka Gakkai, la Soka Gakkai Ujú. es una cosa allá afuera, ¿no? Sino que yo soy la Soka Gakkai. Ok. Cuando yo estoy en cualquier lugar en donde esté, yo represento los ideales que promueve la Soka Gakkai. Ujú. Entonces, la inmediatez uno la combate sintiendo en el lugar en donde yo esté, casa, calle, trabajo o trabajo de calle, ¿no? Ok. Yo soy Soka Gakkai. ¿Mm? Y yo la actividad la uso para reconfirmarme qué es lo que no debo olvidar cuando estoy en esos escenarios. ¿Sí? Entonces, Ok. la reunión me recuerda, epa, ¿no? Hay ideales que uno promueve, el diálogo genuino, la tolerancia Ujú. activa, otra vez, trascender la inmediatez, confiar en que las causas que estás haciendo están construyendo los efectos que tú quieres recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las formas en las que la actividad termina siendo importante. Además hay otras herramientas. Por ejemplo, asistir, participar de los escenarios que promueva la Soka Gakkai combaten el egoísmo. Egoísmo. Ujú. El ego no es malo en lo absoluto, ¿no? Es una sentencia de la psicología moderna. El ego es lo que te identifica, eres tú, ¿sí? Yo necesito estar consciente de mi parte ego, porque eso es lo que dice y lo que me hace auténtico. Ajá. El problema es el ismo, ¿no? Cuando Ujú. estás concentrado en tu necesidad, en tu realidad, ¿sí? Y a veces, y esa es parte del diálogo que yo le decía a la chica que preguntaba el domingo que te digo, de si uno no hace shakubu, uno comparte por egoísmo. No, a veces uno tiene un ego muy pequeño. Ujú. Y ese ego pequeño hace que solo te permita pensar en, entre comillas, las capacidades que piensas que tienes. Yo no puedo más que esto. Ok. Y ese es un ego muy pequeñito. La actividad de la Soka, la actividad de la Soka Gakkai, hace que justamente te convenzas de que tu ego no tiene límites, de que tu ego tiene un potencial ilimitado. ¿Mm? Por eso la palabra empoderar. Pero la clave justamente está en que
para vencer ese egoísmo, la acción de participar es lo que hace que venzas ese egoísmo pequeño. Okay. Si no participas, no hay causa para vencer ese egoísmo que está trancando, está como pisando, poniéndole una pata encima a la manifestación de tu buena fortuna, el ego pequeño. Entonces, yo nunca voy a dejar de decir que habrá ocasiones en donde uno sienta un absoluto, bueno, no absoluto, pero sí un rechazo natural a la actividad. Ajá, No eso me te iba a atrae decir, tanto. cuando la actividad no es compatible contigo. No me atrae tanto. Yo creo que aquello es más atractivo. Yo creo que si no voy hoy no pasa nada. Y en realidad, si uno no participa de las actividades, 1, 2, 3, pero voy a una, ¿sabes? Eso más que decir, porque en la filosofía del budismo Nietzsche no existe el premio castigo, no existe el pecado, ¿no? De esa perspectiva, entre comillas, no pasa nada, ¿no? Pero tú quieres que pase. Uno quiere que pase, lo que decías hace ratico. Yo necesito el resultado ya. Yo necesito ver la transformación ya. Bueno, si tú quieres ver resultados ya, necesitas hacer más acciones para que haya resultados ya. Parte de esas acciones implican, bueno, no parte, todas esas acciones implican vencer el egoísmo. Okay. Parte de las acciones que vencen el egoísmo es hacer actividades. Hacer shakubuku, aumentar el daimoku, compartir con otros lo que tú haces, filosofía, o sea, de vida basada en el budismo. Eso es hacer más. Hace 1000 años le decía a un pana que me decía, yo siento que él me decía, ¿no? Yo siento que mi problema es grande, pero bueno, tú le pones el tamaño a tu problema, ¿no? Sí. Para otro tu problema puede ser chiquito, pero tú le pones el tamaño, ¿no? Sí. Bueno, si tú le pones ese tamaño, o en la medida en que tú le pongas el tamaño de tu problema, lo lógico sería que en esa misma medida hagas esfuerzo, ¿no? ¿Sabes qué? Eso me recuerda a un TikTok. Como cosa rara. A un TikTok. Bueno, la historia es extraña, pero es de una muchacha que es una influencer, pero ella es una influencer un poquito rara, porque ella es de Colombia y ella se hizo famosa, digamos, viral, porque su mamá es política, o bueno, era política en Colombia, y entonces hubo una cuestión ahí de fraudes con votos y tal, no sé qué. Entonces a la mamá la meten a la cárcel. Y ella un día se escapa porque fue al odontólogo, o sea, la mamá fue al odontólogo y pues trazó todo un plan ahí y se escapó. Entonces uno dice, ¿por qué se hace viral la hija que no tiene nada que ver con eso? Porque la hija estaba el día en que ella se escapó. Entonces como que ahí, y ella es una mujer muy joven, o sea, yo creo que ella debe tener como 27 ahorita. En el momento en que sucedió todo eso, ella tenía como 19 años, 20. Entonces fue un caos y todas las cámaras estaban sobre ella y tal. Entonces ella dijo, bueno, dio como su versión y tal, no sé qué. Logró, digamos, resolver en el momento los sucesos. Pero después dijo, ay, ¿qué hago yo con toda esta visibilidad que tengo? Entonces ella decidió, bueno, voy a ser influencer. Y más allá de que si me gusta o no me gusta, porque hay ciertas cosas que no, otras cosas que sí. A mí lo que me gusta de ella como persona y de lo que ella muestra es su actitud ante la vida. Entonces, obviamente no solo yo, sino muchas personas que notan eso y siempre le escriben como que, bueno, tu actitud y como que frente a las cosas que te suceden es digamos, algo que llama mucho la atención. Entonces, ahorita tuvo otro problema legal y tal, no sé qué, por lo mismo, como que consecuencia de... Entonces, la consecuencia es una cosa muy fuerte, o sea, el caso se hizo muy, muy grande. Y digamos que o sea, no es un buen panorama el que tiene ahorita, ni un poquito bueno. Entonces ella estaba, bueno, obviamente cuando sucedió que dictaron, mira, esta es la sentencia que hay, eso pinta malísimo. Y entonces ella obviamente lloró, pues, y ya al día siguiente estaba normal, mira, puedo cocinarme esto, mira, no sé qué. Entonces la gente le decía, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila? ¿Cómo has podido estar tan tranquila desde que empezó todo este problema que te metieron a ti sin tú, o sea, quererlo, pues, porque no estás directamente involucrada? Y aún así te salpicó y bueno, y ahorita la cosa es fea. Entonces ella dice, bueno, yo les voy a contar una historia. Ella, cuando estaba más chamita, su abuela estaba, como su bisabuela estaba en como un asilo, por así decirlo,
porque ya la señora estaba muy mayor, entonces ahí como que la cuidaban bien y tenía actividades y todo eso. Entonces ella iba y visitaba a su abuela y conoció a un señor y se hizo como muy amiga del señor. Entonces, ella le dice como que tu actitud es muy chévere ante la vida y tú tienes, el señor sufría de cáncer, no sé si era de estómago, de esófago, algo así, y eso es un cáncer muy abrasivo y muy doloroso, o sea, sufrir eso es muy doloroso. Entonces ella le decía, yo no sé cómo tú eres tan feliz con esa, o sea, con esa realidad de vida. Y él le dijo, bueno, porque es que todo se trata de cómo lo enfrente. Porque a mí cuando me dijeron, mira, sabes que tú tienes cáncer, y era terminal, de hecho, cuando el señor se enteró que tenía cáncer era terminal y no había nada que hacer. Él dijo, bueno, bienvenido sea. Y entonces ella le dice, pero ¿cómo es posible eso? Y es algo que le llamaba mucho la atención a su entorno. ¿Cómo tú puedes decir eso? Entonces él decía, porque si lo afronto triste, no voy a dejar de tener cáncer. Si yo me echo a llorar, no voy a dejar de tener cáncer. Si soy feliz, no voy a dejar de tener cáncer. Entonces, a mí me queda un periodo de tiempo, digamos, reducido. Yo decidí no afrontar eso tirado en una cama llorando, sino que bueno, vamos a aprovechar el momento que tengo. Entonces él le decía eso y a ella le quedó eso muy grabado. Y es verdad, y siento que es una manera muy digerible, esa es la palabra, de presentar como que a grandes rasgos esta filosofía de vida, porque la situación está. Y o sea, y tú no la vas a cambiar al menos inmediatamente. Si tú estás triste, así lo que sea, allá afuera el mundo está como está, la realidad está como está. Pero es cómo lo enfrentas, o sea, qué postura tomas tú conscientemente de esas cosas. Y entonces, obviamente, ahorita que soy practicante y eso, o sea, logro como conectar los puntos y conectarlo con el budismo, porque es básicamente la premisa del budismo, ¿no? Lo que ella dice. Pero hay mucha gente que cuando me metí en los comentarios de ese video específicamente que ella explica eso, hay mucha gente que dice, ay, sí es verdad, y a veces es tan difícil como que aceptarlo en el día a día, uno es muy negativo a veces, uno es más porque a mí, y sí es la realidad, o sea, yo que convivo con tanta gente diariamente, es lo más común, el por qué a mí, es muy difícil encontrar un para qué a mí, eso es lo más difícil de conseguir. Pero creo que como ella lo explicó, obviamente ella no practica budismo para nada. O sea, de hecho, no sé si sigue alguna filosofía, pero eso me pareció una manera muy, muy chévere de cómo explicarlo. De, bueno, o sea, si yo estoy feliz o triste, no voy a dejar de tener cáncer. Entonces, creo que si uno adapta ese cáncer a la sociedad o el problema que tengas, sea cual sea, pequeño o grande, eso es para cada quien. Sí es como algo muy... O sea, es una decisión, ¿no? ¿Cómo afrontas la vida, cómo afrontas la realidad? Es una decisión. Sí. Debe ser una decisión. Habrá quien tiene más recursos como este señor. Habrá quien tenga menos recursos. Somos diferentes y en eso vamos a variar. La clave sigue estando en que el Nam Myoho Renge Kyo no importa qué personalidad tienes. Con el Nam Myoho Renge Kyo no importa cuál sea tu karma. Exacto. Con el Nam Myoho Renge Kyo tienes la posibilidad de afrontar la vida con esa decisión de verla como oportunidad. Sí. Y no como una desgracia. Sí, porque también creen que uno va a estar por la vida. Sé feliz, tienes que ser feliz, sonríe. No. No, creo en la entrega pasada tú preguntabas, ¿eres feliz? ¿Eres pleno? Y a veces uno se siente así, a veces no. Y la meta es que sean más veces. Sí. Del lado de la luz que del lado oscuro, ¿no? Así que bueno, esa es la pauta de practicar el Nam Myoho Renge Kyo. Quisiera que vayamos cerrando esta entrega anunciando varias cositas. Por ejemplo, otra vez estamos alcanzando la entrega 40. Yo siento que seguimos siendo unos bebés en esta cultura del podcast, y con una sensación de haber creado una comunidad muy bonita, ¿no? Que sea muy pequeña para algunos, pero para nosotros es un gesto muy bonito que haya tanta gente que aproveche este material, ¿no? Hemos logrado conectar a unos cuantos que han manifestado que quieren conocer más sobre el budismo Nichiren de la Soka Gakkai. Hemos logrado conectarlos no solamente dentro de Venezuela, sino en otros países también.
Hace unos días me escribía por YouTube no estoy seguro si es una chica o una dama, pues, pero decía que ella es venezolana, pero está en Brasil. Una fémina. Una fémina. Y decía, no sabía que existía esto. Qué bueno que esto existe para vincularme con mi país, con mi tierra, con Venezuela, ¿no? Y sí, aquí vamos a seguir diciendo malas palabras venezolanas. Pocho pollo. También quisiera anunciar que es decir, ya cerramos la entrega 40 y quizás esta sea la de cierre de esta temporada, primer año, porque vamos a cumplir un año en un par de semanas. Nuestro primer aniversario. Pero nuestro deseo es comenzar esta nueva etapa, este segundo año de existencia con los podcasts, no solamente presenciales, sino también con gente a quienes tenemos mucho cariño, pero que no está o en Caracas o en Venezuela. Entonces eso viene pronto. Y lo otro que también quisiera atreverme a que nos pongamos como pauta, como algo inmediato que podría ser como un previo al arranque de la segunda temporada, es hacer un live. Un en vivo. Yep. Con la motivación y asesoría de por lo menos 2 o 3 amigos que nos han dicho, háganlo, eso es bueno, no es tan complicado y tal, ¿no? Y les confieso que yo he tenido muchas inseguridades de cómo hacerlo a nivel técnico. Obviamente parecer no es tan complicado, pero sí me gustaría conservar ciertas cositas, como por ejemplo este audio, ¿no? Claro. Y obviamente siempre estando los dos, entonces hay que acomodar la cosa de cómo nos vamos a ver, ¿no? Porque en las redes todo es vertical, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si aprovechamos estas semanas antes de cumplir el primer aniversario para lanzar un en vivo y poder tener ese gesto de saber qué piensa la gente de lo que hemos logrado. Najo me comentaba que en una actividad nacional de muchachas, una de las chicas le decía, lo que hacían antes era como más chévere y tal. Bueno, vamos a ver cómo logramos ese equilibrio, ¿no? Y listo, de aquí hasta la próxima entrega, espero que logremos cuadrar todo lo necesario para tener esa tercera persona online. Exacto. Arrancar con esta nueva etapa de este segundo año de budismo con todo. Porque tiene que ver con todo. Así que nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, no se rindan, vencer el egoísmo, hacer shakubu, es decir, enseñarle a todos los que podamos del Nam Myoho Renge Kyo, porque ese vínculo no se rompe más nunca, aunque sea un premio de consolación, pero en realidad es un vínculo que de la teoría budista se dice que eso no se rompe más nunca. Nos vemos muy pronto. Sean felices.